Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema que es básico, fundamental, para mantener totalmente en equilibrio todo lo que es nuestro territorio, nuestra casa, nuestra familia. Entonces, de alguna manera tenemos que proteger todo lo que nos pertenece y lo que Dios nos ha dado. Empezamos con el tema marcando nuestro territorio. Y luego estamos siguiendo cómo proteger nuestro territorio. Ya avanzamos un poco en la primera parte. Isaías 1:27 dice: Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Cuando hablamos del término Sión, estamos hablando de lo que es la iglesia. Sión es un término de reino. Escucha bien. Y cuando leemos en Hebreos capítulo 12, verso 22, prepara tu Biblia, dice: Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, y menciona la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Pero escuche lo que dice el verso 23. A la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos. Escuche, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Y por favor, sigue la lectura del verso 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Mis hermanos, cuando hablamos de Sión, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando un término de reino. Y qué maravilloso es pensar en esto. Y tenemos que pensar que todo el reino se va a mover a través de justicia, porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es algo muy profundo para nosotros. Se escucha que para cada injusticia existe un decreto ley que traerá juicio y sentencia. Y esto lo tenemos que comprender espiritualmente. Si queremos nosotros proteger todo lo que es nuestro, tenemos que conocer los principios de Dios, los decretos de Dios, y declararlos en el poder del Espíritu Santo. Entonces esa palabra correrá, fluirá, llegará a donde fue enviada. Y esa palabra no regresará vacía, sin que esa palabra haga para lo que fue enviada. Esto es bien importante entenderlo. Si estamos orando y estamos protegiendo nuestra nación, tenemos que ponernos en la brecha y declarar los decretos que Dios ha establecido para poder proteger, sanar nuestra tierra. Hay tanto dolor en nuestra tierra. Y cuando digo nuestra tierra, Guatemala, se ha levantado una fuerza espiritual maligna de tinieblas. Oye, y necesitamos conocer cómo detener todo este ataque. Necesitas prepararte. Necesitamos conocer lo que la palabra de Dios nos lo dice. En el Salmo 149, verso 6 dice: sean los loores de Dios en su boca y una espada de dos filos
en su mano. Escucha, un cristiano debe tener una espada de 2 filos en su mano. Blandir la espada y declarar la palabra. Verso 7 dice, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos. El evangelio es poder de Dios y es una guerra que tenemos que confrontar. Por favor, abre tu entendimiento a esto. La iglesia es Sion. La iglesia está arropada a través de la presencia y la gloria de Dios. Y tiene que ser fuerte e ir y atacar, restaurar, sanar. Dice el Salmo 149:8, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro. Eso es lo que necesitamos hacer. Todos aquellos que están provocando daño, haciendo barbaridades. Hay tanta, escucha, ¿cómo utilizar un término correcto? Se aprovechan de cualquier oportunidad y se emiten leyes con el propósito de tomar lo que no es suyo. Y esto es lo que estamos viviendo hoy día. En el verso 9 dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Muy bien. Todo aquel que va en camino malo y perverso, ¿qué va a suceder? Yo te quiero decir, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente, el enemigo va a correr y va a querer hacer lo que él quiere. Entonces, primero pensemos que tiene que haber juicio sin misericordia. Juicio sin misericordia. En Santiago 2:13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Ahora bien, la misericordia triunfa sobre el juicio. Algunos entendemos esto como que tenemos que poner misericordia sobre de ellos para que venga arrepentimiento. No es así lo que está diciendo la Biblia. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Dios habla 1, 2 y 3 veces. Y el Señor muestra a través de que habló la primera vez, la segunda vez y la tercera vez misericordia. ¿Hicieron caso omiso? Entonces viene el juicio. Y ya el juicio será sin misericordia. Un segundo principio. El juicio y la sentencia se debe de aplicar inmediatamente. Inmediatamente. Si un hijo desobedece, hay que aplicar disciplina en el instante y en ese momento. Si no se hace, luego lo hará nuevamente. Y tenemos que aplicar la justicia en su debido tiempo. Eclesiastés 8:11 dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Escuche esto. Esta es una palabra que nos enseña. La ignoramos y no aplicamos esta escritura. Se lo quiero leer de nuevo, Eclesiastés 8:11. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, la desobediencia de un hijo, la desobediencia de un ministro, la desobediencia de un presidente. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Hacer el mal. Pareciera que no viene ninguna disciplina. 3. Principios. Se muestra piedad al impío y no aprende justicia. Escuche bien esto.
Se muestra piedad. ¿A quién? Al impío, y no aprende justicia. Isaías 26:9. En la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Bueno, yo creo que esto nos lo deja muy claro. Porque cuando la tierra tiene conocimiento, dice, de tus juicios, oh Señor, ellos van a aprender justicia. Y tienen que aprender justicia los habitantes del mundo. El Señor restaurará a sus jueces. Y habrá justicia en Sion. Eso es lo que dice la Escritura. En Isaías 26:10 dice, aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Obra injustamente en tierra de rectitud y no ve la majestad del Señor. En el reino de Dios, todo esto será disciplinado. No permitirá el Señor violencia. Si no hay rectitud, morirá. Necesitamos entender el principio que se establece en Sion. Bien, hay un problema. Alguien infringe la ley y es acusado. Alguien hace violencia contra otra persona. Alguien roba. Alguien choca el carro. Alguien hace algo y se le pone una demanda en el Ministerio Público. Vean el ejemplo. El Ministerio Público cita 3 veces como máximo a aquel que es acusado de un delito. Muy bien. Esto indica que se debe presentar ante esta institución para ventilar su caso. ¿Pero qué sucede? Muchos lo que hacen es omitir el primer aviso. Ya hace caso omiso de eso. Luego envían el segundo aviso y también se muestra indiferente. Bueno, la última oportunidad, la tercera vez, manda el Ministerio Público que se vaya y resuelva su problema porque tiene una acusación. Y no llega. Pronto sale una orden y lo van a recoger y lo ponen en la cárcel. Mis hermanos, este principio que se mueve en la tierra es un principio que se mueve en los cielos. Y ya lo leímos. En Job 33:14 dice, ciertamente Dios habla una y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Nadie. Verso 15, en un sueño o en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormita en su lecho. Verso 16, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Verso 17, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Y escuche el verso 18. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Dios nos va a hablar. Y te puede hablar a través de un niño, de un mensaje. Pero te lo va a decir. Él no hace nada sin advertir. Pero el hombre no entiende. Job 33:29 dice, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces no pienses que Dios no te haya dado un aviso. Te lo dio. No lo entendiste. No supiste discernir lo que el Espíritu de Dios te estaba hablando. Hay una acusación contra ti allá en la corte celestial. Hay un acusador.
y tenías que ir prontamente con tu abogado, Cristo Jesús, y resolver. Pero el hombre no comprende. No comprende. Muy bien. Un decreto. Un decreto es una ley, es un estatuto, es una ordenanza. En Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Muy bien, decreto. ¿Qué nos dice la definición de decreto? Número 1, decisión por un gobernante o una autoridad o juez sobre la materia o negocio que tenga competencia. 2. Declaraciones oficiales con instrucciones y órdenes emanadas de un rey o un gobernante, usualmente en forma escrita. Y puedes leer Esdras 6:15. ¿Qué nos dice? Y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, dice, yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. Alguien que está en autoridad. Solo el que está en autoridad puede emitir un decreto. Veamos un tercer aspecto. Promesas a su pueblo. Mis hermanos, hay muchas promesas para sus hijos. En Levíticos 26:3 dice: si andáis en mis estatutos, sigue escuchando, y guardáis mis mandamientos, y esto para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. ¿Quieres que la tierra te bendiga? ¿Quieres estar inscrito en la tierra para recibir bendición? Entonces, obedecer los estatutos de Dios. Tienes que guardar los mandamientos de Dios. Y claro está, tienes que ponerlos por obra. Levítico 26:6. Daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Promesas de Dios. Porque estamos viviendo con graves problemas. Porque las naciones están turbadas hoy. Escucha, angustia y aflicción corren las naciones. Guerras, robos, criminalidad. Bueno, y es simplemente porque nos hemos apartado de los principios de Dios. Decretos. Veamos un decreto en Amós 5:24. Amós 5:24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Por tanto, dice Isaías 28:14, por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Isaías 28:15, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Vea las naciones cómo están hoy. Se están escondiendo en la hechicería, en la brujería. Han hecho pactos con la muerte a cambio de dinero. Escuche, Lucifer, Satanás están negociando. Adórenme y yo les daré todo el gobierno. Simplemente, ya que lo creyeron y hacen lo que el enemigo quiere que hagan. ¿Sí? Van a ser pagados con dinero.
y este reino te los daré a ustedes. Y estoy hablando de Guatemala. ¿Cuántas naciones están bajo un poder de oscuridad terrible? Y no somos la excepción ahora. Isaías 28:17. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Bueno, es una palabra muy fuerte. En Lucas 20:18 dice, todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Es fuerte esta palabra, muy fuerte. Recíbala y vea esto. Todo el que caiga sobre esa piedra, es Cristo, será hecho pedazo, o sea, quebrantado. Será quebrantado. Y aquel sobre quien ella caiga, sobre esa roca, lo esparcirá como polvo. Dejará de ser. Muy bien, veamos algunos decretos que nos habla la Escritura. El decreto de Josué. Verso 1. Josué decretó muerte sobre los hijos de aquel que se atreviera a edificar Jericó. Y Jericó era una ciudad anatema. Escuche bien. El pueblo de Israel la destruyó. Pero luego alguien se iba a levantar a reedificar, ¿sí?, esta ciudad, la ciudad de Jericó. Y Josué mandó un decreto de muerte, sobre los hijos de aquel que se atreviera a edificar nuevamente Jericó. Muy bien, ¿qué nos dice la Escritura en Josué 6:26? Tal vez usted no ha leído esta palabra, pero espero que le haga un rema poderoso en su vida. Necesitamos entender la palabra. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará a sus puertas. Quedó establecido el decreto. Pasó mucho tiempo. Y aquel hombre decidió edificar Jericó, y esa palabra se cumplió. Veamos el cumplimiento del decreto de Josué. Primer libro de Reyes 16:34. Escuche, en su tiempo Yel de Betel reedificó Jericó. Miren, está mencionando el nombre. Yel de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos. Y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Palabra, escuche, palabra que el Señor había hablado a través de Josué, hijo de Nun. Usted no puede mandar cualquier cosa si no ha sido nada, si no lo ha puesto Dios en su boca para que sea una realidad luego. El decreto de muerte enviado a Elías por medio de Jezabel. ¿Se recuerda usted de eso? Jezabel mandó un decreto sobre Elías. Era un decreto de muerte. Escuche lo que dice el primer libro de Reyes 19:2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y se estaba refiriendo a aquellos satanistas, idólatras de Satanás, que Elías mandó a degollar.
Así te pondré, le dijo. El decreto de muerte no se cumplió en Elías, pero pasados muchos años el cumplimiento se dio en Juan el Bautista. Malaquías 4, 5 y 6. ¿Por qué? Tenemos que tener una respuesta. Juan fue enviado como el profeta Elías. No hubo contradecreto para dejar inhabilitado el primero. Por esta causa le quitaron la cabeza a Juan. El contradecreto de Esther, escucha, Naamán decretó muerte contra los judíos. Esther hizo que se diera un contradecreto para que los judíos defendieran su vida y poder pelear y tomar el botín de sus enemigos. Es una realidad. Lea la Escritura. En Isaías 54, 14 al 17, nos revela la acción a tomar en toda conspiración contra los hijos de Dios. Escuche bien. ¿Quién va a conspirar contra los hijos de Dios? Pues los hijos del diablo. Los satanistas, los hechiceros, los brujos, los maldicientes. Veamos los decretos de David en el Salmo 63:9. Miren qué fuerte es esto. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Está mandando la palabra. Otra versión dice, serán comida de perros. ¿Qué le pasó a Jezabel? Los perros se la comieron. Y tú puedes leer el Salmo 35 del 1 al 8. Se está mandando una palabra y un decreto. El Salmo 109. Lo puedes enviar. El Salmo 64. Escucha. En Daniel capítulo 4 y capítulo 5. Hay mucha palabra que el Señor nos ha dado para poderla enviar, pero necesitamos conocerla, entenderla. Muy bien. Guarda esta palabra y tenemos que utilizarla. Esto es bien importante. La tierra y su contaminación. La tierra puede ser contaminada. Tu casa puede ser contaminada. Suponga usted que tiempo atrás la familia buscaba brujos y hechiceros. Y le pidieron a un brujo que llegara a su casa que le fuera a poner una protección. Llega el brujo y lo hace. Lo que hizo el dueño de la casa fue autorizar que el hechicero pusiera un gobernante en su casa, un espíritu. Y ese espíritu va a causar problemas. Enfermedad, pobreza, pleitos, de todo. Y la gente no entiende que a veces ven sombras en su casa. Hay enfermedades y no comprenden qué es lo que está pasando. Pero algo se hizo atrás. Y así hay muchas casas que son rentadas y que se ha hecho algo similar y la gente que llega comienza a tener problemas. Es por el pecado, por la transgresión. Entonces, la tierra puede ser contaminada. El pecado marca la tierra para maldición. Por favor, métanse en el asunto de lo que es la Escritura. Entonces la tierra puede ser contaminada o bendecida por la gente que la habita. Escuche bien, la gente que la habita puede bendecirla o puede maldecirla. En Génesis 3:17 dice, se nos dice que la tierra fue maldecida por Dios debido al pecado de Adán y Eva. Mira qué fue lo que hizo con toda la tierra. En Génesis 4, 11 y 12, describe el efecto del pecado sobre Caín: ser vagamundo, estar sin hogar. Le quiero decir algo. Usted es tierra y usted es agua.
Entonces, mis aguas pueden estar contaminadas y mi tierra también. Entonces necesitamos limpiarnos. Somos susceptibles de contaminación y lo dice 2 Corintios 7:1. Limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminación de carne y contaminación de espíritu. Y mucha gente está enferma por eso. ¿Capish? Tenemos que entenderlo. Esto es bien importante. Veamos otro ejemplo. Caín derramó la sangre de su hermano Abel y contaminó la tierra. Y escucha, la palabra misma dice que la tierra clama por justicia. En Josué 7, 25 y 26 nos da otro ejemplo de la contaminación sobre la tierra. Debido al pecado de Acán es que a este lugar se le conoció como el Valle de Acor, que significa el Valle de la Turbación. Hubo muerte a causa de pecado. Y el pecado lo generó Acán. En Hechos 1, 18 al 19, escuche, explica que el campo en el que Judas se suicidó se le llamó Acedalma, que significa campo de sangre. Y te invito a que leas Levíticos 18, 24 al 30. Levíticos 18 al 24 al 30. Ahora, en Levíticos capítulo 19 y verso 29, no se explica la causa por la cual huestes de maldad pueden ocupar nuestra tierra. Mira lo que nos dice la Escritura. No contaminarás a tu hija prostituyéndola. No está hablando de pecado sexual. Prostituyéndola con dioses extraños, espíritus inmundos, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Dentro del contexto está hablando de idolatría y de hechicería. Efesios capítulo 6, 12 nos habla de huestes de maldad. Bueno, se da cuenta que tenemos una guerra muy fuerte que confrontar y necesitamos la unción, la presencia del Espíritu, conocimiento de la palabra y necesitamos creer la palabra para poderla enviar. La maldad no es un sentimiento, es un ente espiritual. Lo dice Pablo a los Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Lea Zacarías 5:8 también. Mis hermanos, amigos, necesitamos comprender y entender por qué hay problemas en algunas casas. Hay casas que son muy lindas, preciosas. Entra usted a esa casa y se maravilla del orden, de la limpieza, de todo aquello que es lindo. Pero a veces hay muerte en esa casa. Y cuando alguien espiritual puede verlas, puede verse y se puede sentir. 4 causas de contaminación. Muy bien, vamos a empezar con estas. 4 categorías principales de pecado y de contaminación. Número, idolatría. Idolatría. Muy bien. La idolatría, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Implica honrar a otro que no sea Dios. Y esto a través de hechicería y brujería. Espíritus inmundos. ¿Cuántos hay? ¿Para qué mencionar nombres? Este se llama así, este se llama así, este se llama así. Van, hacen invocaciones, hacen pactos, hacen ofrendas para recibir algo a cambio. Se van a pactar por mujeres, por trabajo. Mandar maldiciones a alguien. Oiga,
sin saber la profundidad de lo que se está metiendo. El único que le podrá sacar de allí es Jesucristo. Cuando venimos y confesamos nuestros pecados, Él es nuestro abogado. Si tienes un problema de persecución, si sientes que alguien te persigue, si hay una sombra atrás de ti, es simplemente porque tus padres o tus abuelos o tus bisabuelos te pusieron una protección espiritual. O hay una consagración a cierto ídolo, a cierto espíritu inmundo que fue puesto por sus padres. Es una iniquidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Es confesar todas esas iniquidades, desde nuestros bisabuelas hasta nuestros padres. Y aunque tú estés dentro de la iglesia, son pactos y quedan establecidos. Y no se van a destruir hasta que los denunciemos. Esto es otra cosa. Necesitamos saber cómo hacer las cosas. Entonces, la idolatría. Le doy unas citas, anótelas. Éxodo 20, 3 al 4. Jeremías 16, 18. Jeremías 3, 6 al 10. Jeremías 12, 4. Número 2. La inmoralidad y fornicación. La inmoralidad y fornicación. Los idólatras con frecuencia tienen estilos de vida inmoral. ¿Me está escuchando? Tienen un estilo de vida inmoral. No le importa robar, no le importa destruir, maldecir. Se acuesta con una mujer, se acuesta con otra. Hay depravaciones sexuales. A tal punto. Ese es un inmoral. Levíticos 18, 1 al 23. Lea ese capítulo paso a paso. ¿Sí? Levíticos 18, 22. Romanos 1, 24 al 25. Léanlo, por favor. Ahí habla de inmoralidad sexual. 3. Derramamiento de sangre. En Números, capítulo 35, 33 y 34 nos dice: no contaminaréis la tierra donde viváis, porque esta sangre mancillará la tierra. Mancillará la tierra. Y la tierra no puede ser purificada de la sangre derramada en ella, si no es por la sangre del que la derramó. Y lee también Isaías 59, 2, 3. Deuteronomios 22, 8. Cuando se derrama sangre, escuche bien, la tierra recibe esa tierra. Dice la palabra que esa sangre mancillará la tierra, la contaminará. El derramamiento de sangre incluye, escucha, la toma de vidas inocentes, abortos, matanzas tempestivas, violencia en la familia. Escuche, el derramamiento de sangre trae más derramamiento de sangre. ¿Cuánta persecución hay y cuánta gente le es quitada la vida hoy día? Vayamos a la persecución de los cristianos. Por favor, abre tu entendimiento y ve lo que está pasando alrededor. Ya es clara que la tribulación sobre la iglesia está corriendo ahora. No cierra tus ojos a eso. 4. Pactos quebrantados. Isaías 24, 5 al 6. Deuteronomios 28. ¿Qué dice la palabra? Y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Cuando leemos Jeremías 4:12 o 12:4, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es esto.
que la tierra se contamina por lo que hace el hombre. ¿Qué consecuencias llegan? Y no nos damos cuenta. Matrimonios quebrados, familias divididas. El pecado de la gente causa esta contaminación. Jeremías 23, 10 al 11. Anótalo, Jeremías 23, 10 al 11. ¿Qué nos dice esta palabra? Porque la tierra está llena de adúlteros. Bueno, lo que está diciendo es la palabra. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra y se han secado los pastos del desierto. Pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. 23:11. Porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. ¿Lo podemos ver hoy día? Se pueden mencionar muchas cosas. Por favor, abre tu entendimiento, abre tus ojos espirituales. Están corrompidos, aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Jeremías 23:12. Por tanto, su camino será para ellos como resbaladeros. A las tinieblas serán empujados y caerán en ellas, porque traeré sobre ellos calamidad el año de su castigo, declara el Señor. Muy bien. Lo dejamos aquí. Por favor, lo que yo le pido es que es necesario meditar y ver qué es lo que está pasando en tu casa. ¿Qué está sucediendo? Y encontrar la causa. Confesar la causa como pecado. Purificar la casa, purificar la tierra, purificar las personas que están en casa. Y eso lo hablaremos más adelante. Pero necesitamos que nuestros ojos sean abiertos al entendimiento de la palabra y el propósito del Espíritu. Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias por la palabra que tú nos das. Gracias porque cada día podemos contemplar tus maravillas. Oh Señor, abre nuestro entendimiento y enséñanos qué hacer para que nuestra tierra sea próspera, nuestra tierra sea fértil, Señor. Que las aguas de nuestra tierra sean buenas, Señor. Y que nuestra tierra sea productiva, Señor. Que no venga esterilidad sobre nuestra tierra. Que en todo lo que hagamos, todo prospere. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te pierdas la siguiente parte. Vamos a hablar de algo muy especial acerca de marcando nuestro territorio. Así que bendiciones, mis hermanos. Síguenos por favor en YouTube, Real Sacerdocio TV, y también en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos, y muchas bendiciones. Amén.